En abril del 2017, Silvio Berlusconi se lo vendió al empresario chino Lee Jong-un por una importante suma de 740 millones de euros. Al finalizar esa anterior campaña, Gennaro Gattuso renunció a su cargo al no lograr su principal objetivo, que era regresar al equipo al top 4 de la Serie A. La leyenda del club convenció a sus jefes de mantenerle en su cargo y sobre todo de mantener a Pioli de cara a la campaña 2020-2021. Lo que demuestra claramente que no ha gastado acorde a su historia en el ámbito nacional y europeo. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. El AC Milán acaba de ser eliminado de las semifinales de la Champions League por su rival de ciudad, el Inter de Milán. La ida, ejerciendo de local, la perdió 0-2 y de visita no pudo darle vuelta y de esta forma ajustó 16 años sin poder acceder a una final de la Champions League. La última vez fue en 2007 cuando levantó su última orejona. Sin embargo, es también meritorio el camino que hizo el rosonero en esta campaña. No podemos olvidarnos de la crisis de años de la que viene, de la cual de a poco está saliendo y volviendo a la senda de un grande europeo como efectivamente lo es. La temporada pasada fue campeón del Scudetto después de 11 años, y en las últimas 2 temporadas de Champions ha estado presente, en esta pudiendo llegar al selecto grupo de los 4 mejores. En este video te invito para que veamos cómo ha sido el camino del club en los últimos años, cuáles han sido las decisiones dirigenciales y cambios de dueño que ha tenido, los fichajes que ha hecho y la limpieza de plantilla que le ha tocado hacer para de a poco recuperar su lugar en Italia y en Europa. Ya se le extrañaba al rosonero en estas fases de Champions, pero infortunadamente en esta tampoco pudo ser. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Finalizando la anterior campaña, la 2014-2015, el entrenador del equipo era el exjugador Filippo Inzaghi, pero sus resultados no le respaldaron y fue destituido para esa naciente campaña 2015-2016, donde fue reemplazado por el serbio Sinisa Mihajlovic. En esta temporada, aunque la inversión en fichajes fue superior a las 5 anteriores, no fue suficiente para reforzar una plantilla que estaba en evidente desventaja frente a sus similares Juventus, Inter, Napoli y Roma. Sus 3 principales contrataciones fueron: el mediocentro italiano de 24 años Andrea Bertolacci, comprado a la Roma en 21 millones de euros. El defensa central italiano de 20 años Alessio Romagnoli, comprado también a la Roma en 25 millones. La más cara fue la del centrodelantero de 28 años Carlos Bacca, comprado al Sevilla en 33 millones. Y la principal fue el ascenso de las divisiones inferiores del equipo del portero italiano de 16 años Gianluigi Donnarumma. Las principales bajas fueron la del francés Adil Rami, vendido al Sevilla en 3 millones, y el italiano Riccardo Saponara, vendido al Empoli en 4 millones. El rendimiento del rosonero en esa temporada fue el siguiente: en la Copa Italiana avanzaron hasta la final, pero la perdieron frente a la Juventus por la mínima diferencia. En la Serie A, la campaña fue un auténtico fracaso, finalizando en la posición séptima a 34 puntos del campeón Juventus, y de nuevo sin cupo a las competiciones europeas. El resumen de gastos e ingresos en el tema de fichajes fue el siguiente: se gastaron 102 millones de euros e ingresaron solo 11 millones, teniendo un balance negativo de 91 millones, cifra que demostraba el esfuerzo económico desde las directivas que infortunadamente para ellos no se vio reflejado en la cancha. En Italia, en esa campaña, el Milán fue el tercer club de los que más gastaron en fichajes y el 10º en Europa. El rendimiento del entrenador serbio Sinisa Mihajlovic no fue el esperado por las directivas. A pesar de que se llegó a la final de la Copa Italiana, el principal objetivo del club no se cumplió, que era en ese momento por lo menos conseguir un cupo a las competiciones europeas, motivo por el que en abril del 2016, antes de finalizar esa campaña, fue despedido. En su reemplazo, nombraron de forma interina al italiano Cristian Brocchi para finalizar la campaña. Y para la nueva 2016-2017 nombraron al italiano Vincenzo Montella. En el tema de gastos en fichajes para esa nueva temporada, Silvio Berlusconi fue austero, seguramente pensando en la futura venta del equipo. Solo se contrataron 3 jugadores a bajo coste. El mediocentro argentino de 31 años José Sosa, comprado al Besiktas en 8 millones de euros. El centrodelantero italo-peruano de 26 años Gianluca Lapadula, comprado al Pescara en 9 millones.
y la principal fue la del defensa central paraguayo de 23 años Gustavo Gómez, comprado a Lanús en 10 millones. En el tema de bajas, la más importante fue la del extremo izquierdo italo-egipcio de 23 años, Esteban El Shaarawy, vendido a la Roma en 13 millones. El rendimiento del equipo en esa campaña fue el siguiente. Iniciando, le ganaron la Supercopa de Italia a la Juventus a penaltis después de un empate a un gol. En la Copa Italiana, de nuevo fueron eliminados por su verdugo la Juventus, pero esta vez en los cuartos de final con un marcador de 2-1. En la Serie A finalizaron en la posición sexta con 63 puntos a 28 del campeón Juventus, un desempeño bastante mediocre. Pero por lo menos esta vez sí lograron el cupo a la Europa League de la siguiente campaña. Lo más relevante de esta temporada fue la venta del club. En abril del 2017, Silvio Berlusconi se lo vendió al empresario chino Lee Jong-gong por una importante suma de 740 millones de euros. Después de 31 años y 27 títulos, el ex primer ministro italiano se despojaba de su participación en el club. Durante su mandato, el Milán había alcanzado una relevancia bastante importante en el balompié europeo, que lo llevaron a conquistar 5 Copas de Europa. Pero su última década en el club fue desastrosa en cuanto a logros. El rendimiento del equipo iba en caída libre y no supo cómo revertir la situación. El resumen de gastos e ingresos en el tema de fichajes fue el siguiente. Se gastaron 30 millones de euros e ingresaron solo 25 millones, teniendo un balance negativo de 5 millones. En esa campaña, el Milán fue el octavo club italiano de los que más gastaron en fichajes, y en Europa estuvieron por fuera del top 50. Para esa nueva campaña, el nuevo dueño del club decidió respaldar al entrenador Vincenzo Montella y le facilitó importantes recursos para fichar en ese mercado. Las principales contrataciones del rosonero para esa campaña 2017-2018 fueron: el mediocentro turco de 23 años Hakan Çalhanoğlu, comprado al Bayer Leverkusen en 23 millones. El lateral derecho italiano de 23 años Andrea Conti, comprado al Atalanta en 24 millones de euros. El centrodelantero portugués de 21 años André Silva, comprado al Oporto en 38 millones. Y la principal fue la del defensa italiano de 30 años Leonardo Bonucci, comprado a la Juventus en 42 millones. En el tema de bajas, las principales fueron la venta del defensa italiano Mattia De Siglio, vendido a la Juventus en 12 millones, y el préstamo del colombiano Carlos Vaca al Villarreal en 3 millones. El rendimiento del equipo en esa campaña fue el siguiente. En la Copa Italiana avanzaron hasta la final, pero nuevamente la perdieron frente a su verdugo la Juventus, que por tercera vez consecutiva en ese torneo les arruinaba el camino. En la Serie A, el equipo no mejoró su posición con respecto a la campaña anterior. En la jornada 14 marchaba en la séptima posición con 20 puntos, a 18 del líder en ese momento Napoli. En esa fecha empató sin goles frente al Torino, y esa fue la gota que rebasó el vaso de la paciencia de los nuevos dueños con el entrenador Vincenzo Montella, decidiendo su despido al siguiente día de ese partido. En su reemplazo nombraron al exjugador del club Gennaro Gattuso, que llegó con el objetivo principal de llevar al equipo al top 4 de la Serie A, algo que finalmente tampoco pudo cumplir. En esa campaña, el equipo finalizó de nuevo en la sexta posición, esta vez con 64 puntos, a 31 del campeón Juventus, y de nuevo con cupo por lo menos a la Europa League. En el rendimiento de la Europa League de esa campaña 2017-2018, el rosonero avanzó hasta los octavos de final, donde fueron eliminados por Arsenal con un aplastante global de 5-1. El resumen de gastos e ingresos en el tema de fichajes fue el siguiente. Se gastaron 186 millones de euros e ingresaron solo 34 millones, teniendo un balance negativo de 152 millones. En esa campaña, el Milán fue el club italiano que más dinero gastó en fichajes, y en Europa fue el séptimo. Cifras que demostraban el esfuerzo económico de los nuevos dueños, que infortunadamente para ellos no se reflejó en la cancha. El nuevo propietario del club solo permaneció una temporada. El equipo lo había adquirido producto de un préstamo hecho por el grupo inversor estadounidense Elliott, pero al incumplir los pagos de dicho préstamo, el conglomerado americano tomó el control de la entidad rosonera. Estos nuevos dueños empezaron también con una inversión importante. En el mercado de fichajes de la campaña 2018-2019, las principales contrataciones fueron: el centrodelantero polaco de 23 años Krzysztof Piatek, comprado al Génova en 35 millones de euros. El defensa central italiano de 24 años Mattia Caldara, comprado a la Juventus en 37 millones. La contratación más cara fue la del mediocentro ofensivo brasileño de 21 años Lucas Paquetá, comprado a Flamengo en 39 millones.
millones. Y el fichaje que generó más expectativa fue el de Gonzalo "El Pipa" Higuaín, de 30 años, pedido en préstamo a la Juventus a una tarifa de 10 millones de euros. Pero el argentino no encontró un buen nivel y fue cedido a Chelsea apenas 6 meses después. En el tema de bajas fueron la venta definitiva del colombiano Carlos Vaca al Villarreal en 7 millones de euros, la marcha del croata Nikola Kalinic al Atlético de Madrid en 15 millones y la inesperada venta del recién llegado en la anterior campaña Leonardo Bonucci, vendido de regreso a la Juventus en 35 millones. El rendimiento del equipo en esa temporada fue el siguiente. Iniciando, perdieron la Supercopa de Italia frente a la Juventus con un marcador de 1-0. En la Copa Italiana avanzaron hasta las semis, donde les derrotó la Lazio con un marcador de 1-0 en el global. En la liga, el equipo finalizó en la posición quinta con 68 puntos a 22 del campeón Juventus. Este puesto le daba acceso a la Europa League de la siguiente temporada, pero el rosonero fue sancionado por fair play financiero y no le dejaron participar en competiciones internacionales en esa siguiente campaña. Su participación en la Europa League de esa 2018-2019 fue para el olvido. De forma increíble, fue eliminado en primera fase en un grupo bastante asequible, compartido con el Real Betis, Olympiacos y el Dudelange de Luxemburgo. El resumen de gastos e ingresos en el tema de fichajes fue el siguiente. Se gastaron 194 millones de euros e ingresaron 88 millones, teniendo un balance negativo de 106 millones. En esa campaña, el Milán fue el segundo club italiano que más dinero gastó en fichajes, y en Europa fue el cuarto. Cifras que volvían a confirmar el esfuerzo económico de los nuevos dueños, que seguían sin tener repercusión en la cancha. Al finalizar esa anterior campaña, Gennaro Gattuso renunció a su cargo al no lograr su principal objetivo, que era regresar al equipo al top 4 de la Serie A. El grupo Elliott, propietario del club, se la aceptó y de inmediato hicieron un cambio bastante relevante en la directiva. Nombraron al legendario exjugador del club Paolo Maldini como nuevo director deportivo del equipo, y este a su vez nombró a Marco Giampaolo como el nuevo entrenador. Los movimientos en fichajes más importantes de esa campaña fueron los siguientes. El extremo derecho belga de 20 años Alexis Saelemaekers, pedido a préstamo al Anderlecht a una tarifa de 3 millones. La contratación del lateral izquierdo francés de 21 años Theo Hernández, comprado al Real Madrid en 22 millones de euros. El extremo izquierdo portugués de 20 años Rafael Leao, comprado al Lille en 30 millones. La más costosa fue la del mediocentro marfileño de 22 años Franck Kessié, comprado al Atalanta en 32 millones. Y la alta más relevante fue el regreso del legendario Zlatan Ibrahimovic, de 38 años, proveniente de Los Ángeles Galaxy como agente libre. En el tema de bajas, las más importantes fueron la venta del centrodelantero italiano Patrick Cutrone, vendido al Wolverhampton en 18 millones, y la del centrodelantero Christophe Piatek, vendido al Hertha Berlín en 24 millones. El rendimiento del club en esa campaña fue el siguiente. En la fecha 7, el equipo marchaba en la penosa posición 14 con solo 9 puntos, a 10 del líder Juventus, situación que el nuevo director deportivo del equipo no toleró y decidió despedir al entrenador Giampaolo. En su reemplazo nombró al estratega italiano Stefano Pioli, quien tenía 20 años de experiencia dirigiendo en el calcio italiano, aunque sin ningún título. Motivo que no detuvo a Maldini para respaldarle y confiarle la dura tarea de rescatar al equipo del anonimato. En la Copa Italiana, el Milán avanzó hasta las semifinales, donde fue eliminado nuevamente por su verdugo de los últimos años, la Juventus, esta vez con un marcador global empatado a 1, definido a favor de los bianconeros por la regla del gol visitante. Y en la Serie A, el equipo finalizó en la ya acostumbrada posición sexta, aunque esta vez por lo menos con el cupo asegurado a la Europa League de la siguiente campaña. El resumen de gastos e ingresos en el tema de fichajes fue el siguiente. Se gastaron 123 millones de euros e ingresaron 59 millones, teniendo un balance negativo de 64 millones. En esa campaña, el Milán fue el cuarto club italiano que más dinero gastó en fichajes y en Europa fue el número 17. En esa campaña anterior, Stefano Pioli tuvo un rendimiento bastante cuestionado, sobre todo al principio. Tanto así que los dueños americanos del club estuvieron a punto de reemplazarle por Ralf Rangnick, pero no lo hicieron porque el estratega alemán quería plenos poderes en el equipo. Y eso significaba despedir también a Paolo Maldini como director deportivo, algo que los nuevos dueños no aceptaron. La leyenda del club convenció a sus jefes de mantenerle en su cargo y sobre todo de mantener a Pioli de cara a la campaña 2020-2021. En ese mercado de fichajes el club fue austero,
En las últimas 3 campañas se habían gastado más de 500 millones y la plantilla estaba claramente dotada para tener un buen rendimiento. Las contrataciones más importantes fueron la del extremo izquierdo croata de 26 años Ante Rebic, comprado al Eintracht Frankfurt en 7 millones de euros, y la solicitud de préstamo al Brescia del pivo italiano de 20 años Sandro Tonali a cambio de 10 millones de euros. El rendimiento del equipo en esa campaña fue el siguiente. En la Copa Italiana fueron eliminados en los cuartos de final por el Inter con un marcador de 2-1. En la Europa League avanzaron hasta los cuartos de final, donde fueron eliminados por el que sería el subcampeón de esa versión, Manchester United, con un marcador de 2-1. Y en la Serie A, después de 8 años, el equipo finalizó en el top 4, terminando en la segunda posición con 79 puntos, a 12 del campeón Inter de Milán. Y también después de 8 años regresaba a la Champions League. El resumen de gastos e ingresos en el tema de fichajes fue el siguiente. Se gastaron 34 millones de euros e ingresaron 48 millones, teniendo un balance positivo de 14 millones. El rendimiento de la anterior campaña fue sin duda aceptable para las directivas del equipo, que decidieron respaldar a Stefano Pioli en el banquillo y por supuesto a Paolo Maldini en la dirección deportiva del equipo. El subcampeonato de la Serie A y el regreso a la Champions mostraban que el equipo estaba yendo por el camino correcto después de casi una década de oscuridad. Para esta campaña, los principales movimientos del equipo fueron: el centrodelantero francés de 34 años Oliver Giroud, comprado a Chelsea en 1 millón de euros. La compra definitiva de Sandro Tonali a una tarifa de 7 millones de euros. El portero francés de 25 años Mike Maignan, comprado al Lille en 14 millones de euros. Y la principal contratación fue la compra de Fikayo Tomori, comprado a Chelsea en 29 millones de euros. Las principales bajas fueron la del lateral izquierdo uruguayo Diego Laxal, vendido al Dinamo de Moscú en 4 millones de euros. La del mediocentro Çalhanoğlu, que se marchó al Inter como agente libre. Y la del portero italiano de 22 años Gigi Donnarumma, que se marchó como agente libre al Paris Saint-Germain. El rendimiento del equipo en esa campaña fue el siguiente. En la Copa Italiana fueron derrotados en semis por el Inter de Milán con un global de 3-0. En la Champions League, el rosonero no tuvo un buen regreso desde el momento que se definieron los grupos. Le tocó el más complicado, compartido con el Oporto, Atlético de Madrid y el que sería el finalista de esa versión, Liverpool. Sin duda, el grupo de la muerte, donde solo pudieron sumar 4 puntos, finalizando en la última posición, sin conseguir al menos cupo a la Europa League. Pero en la Serie A, el Milan libró la campaña y aquellos últimos malos años. Después de 11 años ganó el Scudetto, volviendo a la cima del fútbol italiano, en un camino lleno de tristezas, fracasos y malas campañas. Por fin los millones de euros y la confianza que los directivos depositaron en Maldini y Pioli dieron sus frutos. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa campaña fue el siguiente. Se gastaron 93 millones e ingresaron 6 millones, dando un balance negativo de 87 millones de euros. En verano del 2022, la directiva bajo el mando de Paolo Maldini decidieron confirmar a Stefano Pioli en el banquillo. Lograr el título del Scudetto, que acabó con 11 años de sequía en el club, fue el seguro de su permanencia. En ese mercado de fichajes, las principales contrataciones del rosonero fueron: el préstamo proveniente del Barcelona del lateral derecho estadounidense de 21 años Serginho Dest, la llegada como agente libre del centrodelantero belga de 27 años Divock Origi proveniente del Liverpool. Y la alta más cara fue la del mediocentro ofensivo de 21 años Charles de Ketelaere, comprado al Brujas en 32 millones de euros. Las bajas más importantes fueron la de Franck Kessié, que se negó a renovar y se marchó como agente libre al Barcelona. Y la venta más cara fue la del noruego Jens Peter, vendido al Eintracht Frankfurt en 10 millones de euros. El rendimiento del equipo hasta el momento ha sido el siguiente. La Supercopa Italiana la perdieron frente a su rival de patio, el Inter de Milán, con un marcador de 3-0. En la Copa Italiana perdieron en octavos de final frente al Torino. En la Serie A marchan en quinta posición con 61 puntos a 4 del cuarto Lazio. Una situación bastante crítica que muy seguramente los dejará sin ingreso a la Champions League de la siguiente campaña, lo que sin duda se traduce en un gran retroceso para el rosonero. Y en la Champions de la presente campaña, como lo acabamos de ver, avanzó hasta las semis, donde no le pudo remontar a su rival de ciudad, el Inter de Milán. En las últimas 8 temporadas, el AC Milán se ha gastado 811 millones de euros en fichajes, siendo el tercer club italiano que más ha gastado, y en Europa ocupan la casilla número 11, dejando en claro que su inversión ha sido importante, pero aún así se queda corta para la competencia europea.
ya que su gasto está 500 millones de euros por debajo del top 5. A lo mejor con un mejor proyecto deportivo, como lo ha tenido en las últimas 4 temporadas, ese dinero hubiera bastado para ser más protagonista. Pero sabemos que su actual director deportivo, Paolo Maldini, apenas arribó en 2019. Y hay que reconocerle que ha hecho las cosas mucho mejor a como se hacían toda la década atrás a su llegada. Este Milán firma una campaña para el olvido. No ganará títulos esta temporada y su acceso a Champions está seriamente amenazado. Deberá gastar una buena suma de dinero para reforzarse bien en la siguiente campaña, porque de lo contrario volverá a su época oscura. Si bien en los últimos 8 años es el 11º club europeo que más ha gastado en fichajes, si nos vamos exclusivamente a las últimas 3 temporadas, desciende al puesto 31. Lo que demuestra claramente que no ha gastado acorde a su historia en el ámbito nacional y europeo, algo evidenciado en su limitada plantilla. Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo este video recomendado para ti y te dejo también el botón para que te suscribas al canal. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.